Quizás ya cueste un poco recordarlo, pero hace algunos meses el mundo ya vivía en una gran incertidumbre económica y con muchas protestas sociales. La crisis del 2008 era el telón de fondo. Desde finales del 2018 también se había levantado una nueva oleada en la lucha de clases a nivel mundial, que habían empezado los chalecos amarillos en Francia. Ese había sido el punto de partida, pero también se podían ver las enormes movilizaciones en el norte de África, en Medio Oriente, Hong Kong, hasta llegar a América Latina, Puerto Rico, Honduras, Haití, Ecuador, Colombia. También veíamos la heroica resistencia del pueblo del Alto contra el golpe militar en Bolivia y, aunque parezca ya muy lejano, hace unos pocos meses en Chile se vivió una movilización enorme con una rebelión popular que ponía en jaque al gobierno de Piñera. Los elementos que impulsaban esa movilización eran la precarización laboral, la destrucción del transporte público, de la salud, todo un modelo que estaba estallando por los aires. Los actores centrales de esos procesos eran especialmente sectores precarizados de la clase trabajadora, en particular los jóvenes, condenados a tener una calidad de vida donde les decían que ni sus padres, que no iban a poder vivir ni como sus padres. En Chile fueron los estudiantes secundarios los que habían hecho estallar toda esa bronca popular cuando unos centavos se habían dado como aumento del boleto del subte. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. En países como Estados Unidos, las exigencias por un salario mínimo también desataban huelgas en los locales de comida rápida, en los docentes. En Francia, como decíamos, que habían dado el puntapié inicial a esta nueva oleada de la lucha de clases, se empezaba a sentir el poder de la clase trabajadora con una huelga general contra las reformas que Macron quería hacer con las jubilaciones. Se veían los ataques de los estados, la decadencia en la situación, en las condiciones de vida a lo que nos llevaban, y se veía también la respuesta de los sectores populares y de la clase trabajadora. La crisis del coronavirus obviamente puso un freno a todo este proceso y cambió todo, ¿o no? Como dice un bloguero peronista, el que viva lo verá, pero si sacudió a todo el mundo, esta crisis también está dejando al desnudo los problemas estructurales en los que veníamos viviendo. En primer lugar, la decadencia en la que nos venía hundiendo este sistema capitalista, el deterioro en el sistema de salud, la precarización laboral, el aumento de la desigualdad, las condiciones de hacinamiento en la que vive gran parte de la población y cada vez una desigualdad mayor entre los que más tienen y los que no tienen ni siquiera un techo para poder vivir o para ir a dormir por las noches. Como venimos diciendo, el otro aspecto que está remarcando esta crisis es quién maneja los sectores esenciales de la economía. Deja al desnudo cómo es la clase trabajadora la que mueve toda la sociedad, el transporte, los servicios, las grandes industrias, la salud. Hoy vemos a los empresarios más poderosos del país tirando a la calle a sus trabajadores, a las grandes multinacionales como McDonald's pagándole 300 pesos a sus empleados, menos de lo que cobraba un combo. A los formadores de precios remarcar sin ninguna piedad, como contaba Lía recién. El gobierno los dejaba correr. Decía que no puede ser que los empresarios le tuerzan el brazo al Estado, pero así es. A lo sumo, ahora se juntan con esos empresarios y con esa burocracia sindical que firma las suspensiones y los despidos y empiezan a discutir cómo ir volviendo a una normalidad que no va a ser tal. La bronca empieza a saltar. Los pibes, que son los que más vienen sufriendo estos ataques, ya se empezaron a hacer escuchar. Probablemente ayer vieron que fue hashtag y primer tendencia en Twitter, pandemia son los empresarios. Son los pibes de los McDonald's que se organizan y que nos están dando, junto a toda esa juventud de los Burger King, de los sectores de comida rápida, de los Rappi, de los locales de ropa, los que más vienen sufriendo esta crisis, los que se están organizando, se están haciendo escuchar, están dando sus primeros gritos de guerra y son los mismos que le pueden dar un gran mensaje al resto de la clase trabajadora, a esos sectores que son los que mueven los sectores claves de la economía. También vimos enormes ejemplos justamente en esos lugares clave. Los aeronáuticos levantando comisiones de seguridad e higiene para defender sus derechos,
Vemos cómo los choferes de la línea 60 también se organizan, cómo se suman las empresas recuperadas, como Madigraf, produciendo sanitizante para toda la población, como las trabajadoras de la textil en Neuquén que están haciendo barbijos en una fábrica recuperada para toda la provincia. Eso no lo están haciendo ni los Paolo Roca, ni los accionistas de McDonald's, ni los dueños de los shopping que piden volver a la normalidad. Lo están haciendo las y los trabajadores. Y si esta bronca que empieza a saltar por los pibes más precarizados es el primer paso para organizarse y para organizar toda una fuerza social que de conjunto puede hacer que esta crisis no la paguen la mayoría, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasaría si fueran las y los trabajadores de estos sectores, junto con la enorme mayoría del pueblo laburante, quienes controlaran esa producción, quienes decidieran qué hacer con los servicios y dirigir todo eso en beneficio de la enorme mayoría de la población y no para las ganancias de un puñado de capitalistas que son los que insisten en que la crisis la paguemos nosotros? Por lo pronto, podemos decir que estaríamos en condiciones mucho mejores de enfrentar esta crisis sanitaria y también que estaríamos mostrando una nueva forma de organización social muy superior al desastre al que nos llevaron los capitalistas.